El líder supremo iraní advirtió contra el engaño de Estados Unidos en el acuerdo nuclear y dijo también que no deben bajar la guardia frente al engaño de Estados Unidos. Con el fin de las sanciones de Occidente por su programa nuclear, la República Islámica de Irán pretende retornar al mercado petrolero con fuerza, incrementando su producción en 500.000 barriles al día. Así lo informó la agencia de noticias del Ministerio de Petróleo iraní, Shana. Teherán, que vive del crudo con un 10% de reservas mundiales, desea recuperar el terreno perdido, sobre todo en Europa, considerado su segundo mayor cliente después de China, y a la vez compensar las menores ganancias por el desplome de los precios de petróleo, que están por debajo de los $30 el barril. La Compañía Nacional de Petróleo de Irán tiene la capacidad de añadir 500.000 barriles al día a su exportación y superar la cifra de 1 millón en los próximos meses. Según la Agencia de Información sobre la Energía de los Estados Unidos, en el 2011 Teherán exportaba 2,6 millones de barriles de crudo. 2 años más tarde, con la llegada de resoluciones sancionadoras de Washington y la Unión Europea, su capacidad quedó reducida a 1,3 millones, es decir, pasó de ingresar 118.000 millones de dólares a 56 millones. De allí que el retorno del país persa al sector despierte expectativa y hasta preocupaciones. El pleno retorno de Irán al mercado tendrá lugar en los próximos meses, lo que ya ha provocado un efecto en los precios actuales. No debemos preocuparnos por el precio. Los países que han producido mucho petróleo debido a la ausencia de Irán son quienes deben preocuparse. Irán, que posee las cuartas mayores reservas de crudo del mundo y las segundas de gas, espera impulsar ahora nuevos lazos bilaterales y comerciales con sus viejos socios. Por esta razón, el presidente iraní Hassan Rouhani anunció que visitará próximamente Italia, el Vaticano, Francia y España. En este último país, tiene planes de construir una refinería para asegurar sus exportaciones de petróleo. Así lo confirmó recientemente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. De otro lado, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, destacó el fin de las sanciones internacionales contra Irán, pero advirtió sobre el engaño de Norteamérica en el acuerdo nuclear. Se debe vigilar para que la contraparte cumpla cabalmente sus compromisos. Las declaraciones de algunos políticos estadounidenses en estos últimos días generan pesimismo. Reitero que no se deben descuidar de los engaños y del incumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos arrogantes, sobre todo en los Estados Unidos. En una carta dirigida al presidente de Irán, Hassan Rouhani, el líder religioso expresó que el fin de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea no son suficientes para reactivar la economía y solucionar los problemas internos, por lo que reiteró la necesidad de reforzar la economía iraní del interior y la economía de resistencia. Irán y el llamado Grupo 5+1 firmaron en julio pasado un acuerdo nuclear conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta, que recién entró en vigor el último sábado. Con este pacto, Teherán se comprometió a limitar sus reservas de uranio enriquecido, desmantelar 2/3 de sus centrífugas y eliminar su reactor de agua pesada de Arak para evitar la producción de uranio, material utilizado para la fabricación de una bomba nuclear. Irán es una república islámica, algo que no tiene antecedentes, me dices, No, Farid. Esa forma de gobierno, de régimen político, es un invento del ayatolá Khomeini. ¿Quién manda en Irán? ¿El ayatolá o el presidente? Por eso es república islámica. Parece una república democrática en el sentido de que la población elige al Congreso y al presidente por voto popular, elige a los alcaldes por voto popular, pero hay 2 grandes restricciones. La primera es que elige no de entre todos aquellos que quieran buenamente presentarse a las elecciones, sino de entre aquellos que han sido autorizados a participar en las elecciones por parte de un conjunto de clérigos. Entonces, los clérigos, en primer lugar, establecen quiénes pueden ser candidatos. Es cierto que no lo definen tanto con criterio político como con un criterio de afinidad con la constitución de carácter religioso del país. Pero los clérigos, un conjunto de clérigos, decide
quiénes pueden ser candidatos, y una vez elegido presidente y Congreso, son esos mismos clérigos los que pueden derogar cualquier norma aprobada, sea por el presidente o por el Congreso, porque a su vez ese conjunto de clérigos son una suerte de corte constitucional, que pueden establecer la inconstitucionalidad de cualquier norma aprobada por las autoridades republicanas. Y claro, uno dice, pero en caso de conflicto de poderes, ¿qué ocurre? Bueno, en la República Islámica de Irán, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas no es el presidente elegido por voto popular, es el líder supremo que dirige este conjunto de 12 clérigos que son el poder en última instancia. Y no solo son el líder supremo, es el comandante supremo a su vez, valga la redundancia, de las Fuerzas Armadas, sino que además controla otras entidades que ya son una suerte de guardia pretoriana que protege al régimen antes que a la nación, como la Guardia Revolucionaria. Ahora, me comentabas que aunque tienen este sistema con tal peso y tal poder de lo religioso, es una sociedad bastante moderna y bueno, fue bastante occidentalizada antes de la caída del Shah. Incluso la generación que tienen ahora en el gobierno, comentábamos la semana pasada que el canciller fue educado en Estados Unidos, tiene un PhD en Estados Unidos, la vicepresidenta también estudió en una universidad americana. ¿Qué puede significar la liberación de las sanciones hacia Irán y abrirse a Occidente? ¿Qué puede significar en términos de la sociedad iraní? Hay una clase media ilustrada en Irán que es una proporción no mayoritaria, pero significativa de la población, que es la que más sorprende a los occidentales que van a Irán. Primero, por su grado de sofisticación, cosa que en Occidente se suele creer que en Irán todo el mundo lo único que hace todo el día es pensar en formas de matar occidentales. No, tienen una vida como la mayor parte de la gente, están preocupados del bienestar de su familia, de su desarrollo profesional, pero además una de las cosas que más llama la atención es el grado de afinidad que los iraníes, por lo menos los citadinos, tienen con la cultura occidental. No son, además, en su gran mayoría antiestadounidenses en el sentido de que no tienen nada en principio contra la sociedad estadounidense. De hecho, eso ocurre también en muchos países árabes. Están contra la política de Estados Unidos en su región del mundo, no contra el país per se. Vamos ahora a otro tema. La Corte Suprema de Estados Unidos revisará el decreto migratorio presentado por el presidente Barack Obama. Se espera que los magistrados escuchen argumentos sobre el tema en abril y tomen una resolución para fines de junio. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes atender la apelación presentada por el gobierno para poner en marcha las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama, que busca suspender temporalmente la deportación de millones de inmigrantes ilegales. Obama había lanzado en noviembre de 2014 su reforma de inmigración, usando sus poderes legales de su cargo para que los indocumentados